Y ahora vamos a entrar en ASTS, que yo creo que es lo que la gente también tiene ganas de conocer, o porque sobre todo cuando algo se comenta mucho, empieza a sonar, etcétera, pues yo creo que es interesante comentarla. Primero, ¿qué es ASTS, no? ¿A qué se dedica? Es una empresa que es tecnológica pura. Bueno, en realidad es de infraestructura, ahora lo veremos, pero que está más enmarcada en el ámbito tecnológico. Es una empresa que mm, construye y despliega unos satélites para llevar a cabo o poder utilizar su tecnología, que es en el mercado de Direct to Devices, quiere decir que conecta directamente con dispositivos. Ahora veremos qué es lo que hace. Y lo que hace es ofrecer 5G o conexión, digamos, de Internet y de banda ancha en cualquier lugar del mundo. Es una tecnología que es backward compatible. Esto, para que suene muy técnico, pues en realidad lo único que quiere decir es que cualquier teléfono móvil ya puede acceder a esta tecnología, no hace falta nuevas generaciones, no hace falta ningún dispositivo de hardware, etcétera, y lo que permite es que en cualquier lugar del mundo, como os digo, incluso zonas muertas, que hasta ahora no había cobertura, pensad por ejemplo en montañas, en alta mar, etcétera, pues ahora ya tenemos una cobertura, y una cobertura además de calidad, ¿no? De velocidades y prestaciones que son muy, muy interesantes. Os he traído aquí primero una slide, aquí lo veis, que tiene alguna comparativa, ¿no? Hasta ahora sí que hay teléfonos satelitales, hay otros que tienen un hardware específico y que también permite conectarnos, ¿no? Y aquí vemos qué usos tienen, pues marítimo, aviación, gubernamental, lo de los teléfonos directamente a satélite y satelitales, pues lo hemos visto también, si alguien ha visto las series típicas de delincuentes, etcétera, ¿no? Donde pueden conectarse, pero se usa para cosas lícitas, solo faltaría. Y el tamaño del mercado de cada una. Y en cambio, cuando cualquier teléfono móvil puede conectarse, esto lo que te permite es una adopción masiva, ¿no? Entonces, la oportunidad del mercado o de toda la addressable market, ¿no? De TAM es gigantesca. Ahora lo veremos en más detalle, pero esto es lo que diferencia de otros dispositivos hasta ahora. No solo sirve para teléfonos, sino que puede servir para muchas otras cosas. Por ejemplo, también para usos gubernamentales, ¿no? Pensad, por ejemplo, en emergencias, bueno, puede ser desde luego también aplicaciones en cuanto a bomberos, etcétera, y también para Internet de las cosas. El Internet of Things, que es una cosa que de momento no se usa tanto, pero que está creciendo mucho, ¿no? De tener dispositivos, ya lo vemos en casa, etcétera, conectados a Internet, pues esto también puede ser un gran servicio para ellos, porque te permiten justamente tener esta conectividad en cualquier sitio del mundo. Es una tecnología que además tiene muchas barreras de entrada, muchas más de las que parece. La primera, que yo creo que todo el mundo puede más o menos llegar a ella, es regulatoria. Al final, tú no puedes lanzar un satélite cuando te apetece al espacio, tú no puedes ofrecer servicios de telecomunicación sin que te den una aprobación gubernamental, en este caso también además de competencia, etcétera. Y uno de los aspectos claves técnicos, no quiero tampoco entrar en mucho detalle, si a alguien le interesa escribirme o preguntarme sin problema, pero es que también no causes interferencias a otros servicios, ¿no? Esto hasta ahora había sido también muy problemático porque estos son satélites de órbita baja, además. Entonces, podían dar interferencias con otros servicios y eso hubiese sido realmente un problema. Entonces, cuando tú ya tienes aprobaciones o permisos, no es fácil conseguirlos y por lo tanto es una primera barrera de entrada. La segunda es ser una ventaja de la primera empresa. ¿Por qué? Porque una vez tú ya tienes clientes, y ahora veremos quiénes son sus clientes, etcétera, para que una nueva empresa entre en el mercado, necesita quitarte a ti acuerdos o parte de mercado. Esto tiene un coste muy alto de lanzamiento inicial y sobre todo para que realmente puedan robar mercado, tienen que ser o mucho más económicos o una tecnología muy superior. Ahora mismo esto no se da y ser la primera empresa es como un ferrocarril, aunque obviamente en mucha menor medida, ¿no? Pero si tú ya tienes una vía de tren tirada, para que otra nueva vía de tren se tire por al lado, te den permisos y quites mercado, pues no es tan fácil. No es un monopolio tan grande o una barrera de entrada tan grande como obviamente un ferrocarril, pero para que os hagáis una idea. La tercera obviamente es tecnológica y de patentes. Luego veremos que en realidad ellos solo tienen un competidor y esto les permite pues tener de hecho ellos tienen dentro de la propia empresa un equipo de litigio, ¿vale? O sea, como el que contrata pues un equipo de finanzas, pues tienen ya un equipo de litigio en nómina. ¿Por qué? Porque saben que las patentes son muy, muy, muy importantes para la viabilidad de la empresa y que esto tire, y por lo tanto el hecho de tenerlos ya en nómina te permite ser muy ágil y a cualquier primer avance que hace un competidor, cortarlo de raíz. Sí, obviamente están infringiendo tu patente, que no tendría por qué ser el caso siempre. Y la tercera, o la cuarta, mejor dicho, es de escala y económica. Al final, como he dicho, no es barato lanzar estos satélites, más o menos hasta ahora han tenido un coste de unos 25 millones de dólares por satélite, todo el desarrollo. Si tú necesitas, no te vale con un solo satélite, luego veremos qué tipo de redes hacen falta, pero la escala y la economía no son tan fáciles o no son accesibles para todo el mundo y especialmente empezando desde cero. Los insiders
otra buena cosa que ver es que tienen el 23% de la empresa, de hecho es un poco más, estoy hablando de la parte del CEO, y el CEO además tiene un buen track record de éxitos, o sea, de éxitos en startups y de salidas de ellas en el pasado y no cobra salario. Esto es una cosa que yo creo que también es relevante para este tipo de empresas. Él solo tiene las acciones y no cobra un salario. Así que, desde luego, es por lo menos una cosa positiva en cuanto a alineación. Tiene inversores clave que son también sus clientes. Cuando un cliente tuyo, y especialmente en una empresa que todavía estaba en desarrollo, que no tenía ingresos, etcétera, invierten en ti, están haciendo una apuesta doble, ¿no? Porque tienes los acuerdos de desarrollo y de servicio y además ellos están invirtiendo su dinero, no solo como inversores en equity, sino también en deuda, luego lo veremos, pero aquí tenemos pues AT&T, Google, Vodafone o Rakuten, que yo creo que de comunicaciones y tecnología, pues algo saben, ¿no? También son gente que tiene una opinión cualificada en cuanto a la viabilidad de tecnología y el uso. ¿Cuál es la hoja de ruta de esta empresa? Os he traído aquí una imagen. Estos son los satélites, los Bluebirds que han lanzado a STS para que veáis qué pinta tienen o cómo funcionan. Bueno, en septiembre lanzaron ya sus 5 primeros satélites, fueron un éxito, ya se encuentran en órbita y están listos para los test que ahora están operando. Están construyendo a la vez 17 satélites más. Ellos esperan en un futuro acabar teniendo 100 satélites, hablan ellos, ¿no? No hace falta todos desplegados para poder dar servicio, ahora lo veremos, pero bueno, en cualquier caso 100, y si hubiese oportunidad de mercado o más de eso, se puede llegar incluso hasta 200. El coste de cada uno, como hemos dicho, es de unos 25 millones de dólares. Esto ya alguien le puede empezar a ver por dónde podrían ir los problemas o los miedos de mercado, ¿no? Con el coste de esto que se dispare. ¿Y en qué punto están en cuanto a la comercialización? Pues ellos ya tienen acuerdos con muchos MNO, que estos son Mobile Network Operators. El 70% de Estados Unidos ya ha firmado con ellos. Hay 3 grandes operadoras que son AT&T, Verizon y T-Mobile. Ellos tienen acuerdo con 2 y su único competidor, que luego veremos, tiene con T-Mobile, aunque su tecnología está 1 o 2 años por detrás. Luego con Vodafone y recientemente esta semana también hemos visto en Japón con Rakuten. De hecho, lo de Vodafone es bastante paradigmático porque salió un vídeo, un comercial, digamos, en el que la CEO hablaba con uno de sus empleados que estaba en una zona muerta hasta ahora sin cobertura. Esto salió hace un par de semanas también. Y eso, claro, cuando la CEO ya sale en un anuncio con tu tecnología, es que eso ya está suficientemente avanzado o validado como para que se mojen tanto en cuanto a la oferta que dicen. Y de hecho dijeron que en UK, que es donde se hizo lo del anuncio, podría estar ya operativa en este mismo año, en 2025. El coste de los satélites es importante porque, claro, 25 millones por satélite, por 100 satélites es dinero y sobre todo cuando tú aún no estás generando caja o cobrando, ¿no? Entonces, puedes financiarlo de 2 formas, que de hecho han utilizado las dos. Una es deuda y una es emisión de acciones, ¿no? Bien sea con ofrecimientos puntuales o con un ATM, que ya sabéis que es que van vendiendo acciones a mercado según consideren. Es un programa que les permite hacerlo sin anuncios previos. De hecho, es el que han estado utilizando y ha habido cierta ilusión, obviamente, para eso. Había muchos cortos, de hecho los sigue habiendo, 25-30% del capital está en corto, porque había problemas o riesgos de que esto no se pudiese financiar y tuviesen que diluir al infinito o incluso otros problemas, luego lo veremos en el apartado de riesgo, que pudiesen tener. Esto ahora ya para mí ya está solventado, ya no existe un riesgo de caja, existen muchos otros, pero ya no este, y sobre todo con el anuncio reciente de 400 millones en un bono convertible. Hay que entender que esta empresa se estaba financiando hace un año, cuando todavía no habían hecho todos estos hitos, al 15% y además con garantías como sus patentes como garantía. Ahora se están financiando sin garantía al 4,25 y algunos de sus propios clientes les están dejando el dinero convertible a un 4,25. Esto es una señal de que el riesgo realmente se ha reducido, ¿no? Obviamente cuando hay nuevos hitos, y de que realmente ven muy viable el éxito de esta empresa, o por lo menos el riesgo mucho más reducido para dejarte dinero siendo ya tu cliente y teniendo inversiones en muchos casos a este rate, ¿no? Al 4,25. Tienen ya, como hemos dicho, 1 billón en caja y suficiente para lanzar pues 40 o 45 satélites y empezar operaciones comerciales con entre 25 y 40, o sea que no necesitan los 100 ya para poder empezar a operar, así que ya tienen caja suficiente para que esto se ejecute. Y el modelo de negocio, por lo que os decía que es tan interesante, no es una tecnológica, es de infraestructura, además en un mercado oligopolístico. ¿Por qué? Porque una vez tú ya los tienes en el aire, ese lanzamiento ya está hecho, en el aire además tiene buenas cosas respecto a la Tierra, uno de ellos es que no hay deterioro del material, ¿no? En la misma forma que aquí sí que lo hay, no se oxida, etcétera, ¿no? El estar en el vacío pues tiene muchas ventajas y una vez tú ya tienes la infraestructura puesta,
el negocio es muy estable, ¿no? Ya no requieres de nuevos lanzamientos necesariamente, no tienes por qué actualizar esto o te puedes permitir hacerlo, ¿no? Pero una vez ya lo tienes hecho, es muy estable en cuanto a los ingresos y contratos que puedes tener. Y además es oligopolístico, por lo que decía una vez. Por ejemplo, tú ya tienes a Verizon, ya le estás dando servicio, Verizon ya ha firmado contigo, ya no va a firmar con otro, ¿no? Tú ya le estás dando servicio mientras lo hagas bien. Y su único competidor, que es Starlink, ahora veremos por qué está por detrás y cómo puede competir en este mercado, pero son las únicas dos empresas que ahora mismo son capaces de ofrecer esta tecnología con cierta viabilidad y sentido. ¿Qué riesgos hay? Pues bueno, vamos a verlos. El primero es regulatorio, ¿no? Que les revoquen permisos, que los test no salgan bien, que cuando estén en escala realmente sí que haya interferencia con otros servicios, etcétera, ¿no? Obviamente, este es un riesgo muy grande y además depende de cada uno de los mercados. La cosa es que con la aprobación que ya tienen de la FCC, etcétera, en Estados Unidos, eso es un gran qué porque te da el sello de calidad para después ir a otros mercados, ¿no? Al final, si Estados Unidos te ha aprobado, puedes operar allí, etcétera, pues un mercado más pequeño puede pensar, bueno, por lo menos no me están intentando colar una mierda, ¿no? Dicho vulgarmente, pero es una tecnología que puede funcionar, que tiene sentido y que alguien ya ha validado y además un regulador de los más exigentes. Entonces, va por buen camino, pero desde luego es un riesgo grande. El segundo es operativo, ¿no? Que puedan tener problemas técnicos, bien en el despliegue, cada uno de los lanzamientos es un riesgo en sí mismo, porque el cohete puede fallar, el lanzamiento también, no puede ser que no se acaben de desplegar bien, etcétera, o que la tecnología no funcione bien a escala. Se han hecho test y, como hemos dicho, incluso se vio un anuncio en el que estaba la CEO de Vodafone haciéndolo y ha funcionado todo bien, pero luego puede ser que a escala haya algunos problemas. Entonces, hay un riesgo operativo, desde luego, claro. El tercero es financiero. Si los requerimientos de CAPEX se disparan o la dilución es mayor a la estimada, pues los retornos pueden desviarse mucho de lo esperado. Y si hay muchos desastres operativos, pues puedes tener que volver a diluir o incluso buscar financiamiento a peores rates, etcétera, o incluso ponerte en algún problema, ¿no? Entonces, hay un riesgo también que es financiero. Y luego hay un riesgo tecnológico. Actualmente su único competidor es Starlink. Tienen un producto inferior porque no es compatible con todos los móviles anteriores. En muchos casos requieren además de un hardware específico. Vimos como Apple sí que actualizó ahora su sistema operativo para poderlo hacer. Y además no ofrecen vídeo y texto. De momento solo era texto. El vídeo tienen algunos problemas. Entonces van 1 o 2 años por detrás. En el caso de Elon Musk nunca se puede descartar que aceleren, ¿no? Y al final tienen una empresa que es un cohete. Y de hecho, si alguien mira la valoración de Starlink, ahora entraremos en posibles escenarios de valoración, se estima que el 40, 50 o incluso en algunos escenarios hasta el 60% de la valoración viene por la parte de infraestructura que estamos hablando ahora, ¿no? Entonces eso ya te da una idea del valor que puede tener esta empresa y lo interesante que es. A futuro puede haber otros nuevos jugadores o tecnologías disruptivas. De hecho, ellos son un disruptor de otras, porque eventualmente, si esto funciona a escala y el precio tiene sentido, por ejemplo, otros operadores como American Tower o incluso operadores terrestres, pues dejarían de tener tanto sentido, ¿no? Así que ese es otro de los riesgos que yo identifico. Antes de pasar a la valoración, Antonio, no sé si tú identificas algún otro o la conocías ya, seguías, etcétera. Mira, estoy hablando precisamente por privado con Edgar. Aquí cuento, Edgar se ríe, no lo estáis viendo. Y dice, y estábamos hablando de la bien que estás explicando una compañía que no es fácil. Que no es fácil. Edgar se Sí, ríe, tiene muchas vosotros no, patas. no estoy viendo la cámara, yo sí lo veo a él. Y tiene muchas patas y lo estás explicando muy bien. Sí, no, y Edgar, te entraremos he en... nombrado. Me ha descubierto, me ha descubierto. Es que esta empresa, bueno, y el mérito que estará por aquí por el chat lo sabe, yo la llevo siguiendo desde hace tiempo y es muy difícil de explicar y al ver lo ha hecho magníficamente. Lo ha hecho magníficamente. Sí, ya entraremos en más detalle y, pues sobre todo en el research, que es donde la hemos comentado. Luego os digo la estrategia que hemos estado siguiendo, pero queríamos hacerlo un poco que fuese didáctico y que pudiese seguirse. Y luego lo más interesante que sé que os gusta, ¿no? Es una posible valoración, ¿no? De cuánto puede valer esto, porque cuando hay tanta incertidumbre, pero si alguien mira el gráfico, verá que la volatilidad es enorme, pero el rendimiento lo ha sido también, ¿no? Entonces os he traído varias cosas. Lo primero, esto es un pegado, ¿vale? De un modelo de Deutsche Bank que compartieron, ¿no? Al final hay empresas de seguimiento, sobre todo grandes bancos que la siguen, aunque hay muchísima incertidumbre, ahora veremos por qué, y modelizar esto es un poco atrevido. Lo que se puede hacer son escenarios distintos y entender sobre todo cómo funcionarían un poco los unit economics o la economía, ¿no? Lo primero es entender
sobre qué base de acciones estamos hablando. Tras la nueva dilución y además si siguen usando el ATM, pues yo estoy utilizando una cifra de 400 millones de acciones, pero esto es probable que se desvíe al alza, ¿no? Porque normalmente, como pasa en la minería, cuando puede haber problemas, siempre los hay. Y ellos hablan de 100 satélites operativos, pero si luego hay posibilidad para más, pues podrían ser incluso 200, alguno puede fallar, etcétera, ¿no? Entonces, usemos esta cifra que yo creo que es razonable, pero podría irse a más. Su plan inicial es tener 100 satélites operativos y las estimaciones de la industria, aquí como os digo, no tiene sentido que yo me meta a cuestionar algo que han hecho ya expertos tecnológicos, es que esto se va a juzgar por la capacidad de conexión que ellos ofrecen, ¿no? Y se dice que cada satélite por sí mismo podría ofrecer hasta 100 millones de gigas, pero cuando todos operan en paralelo, cada uno no ofrece su máximo potencial, sino que este se distribuye entre varios. Yo he cogido un punto medio de las estimaciones que ellos hacen y he puesto 20 millones, pero podría ser cualquiera. Hasta 100, obviamente, que es el máximo, pero tened en cuenta que siempre va a haber entre ellos cierta canibalización, obviamente, cuando están todos en funcionamiento, especialmente si en vez de 100, pues pasamos al final a 200, ¿no? Para la red completa y, por lo tanto, tiene sentido que la capacidad que ellos hacen no sea la máxima. Luego hay que poner un precio a cada uno de estos gigas que ellos ofrecen, etcétera. Aquí también es muy interesante cuál es su modelo de negocio, ¿no? Porque ellos, sus clientes, no son el consumidor final. Si tuviese que ser, por ejemplo, Antonio o yo, el problema es que tú tienes que conocerlas, ellos tienen que tener un equipo de marketing, etcétera. No es el caso. Ellos contratan con las operadoras, las grandes operadoras, como hemos dicho, Verizon, Vodafone, etcétera, y son ellos los que ofrecen este plan a sus clientes o les cargan un extra por tenerlo. Porque es verdad que puede haber distintos modelos de negocio, ¿no? Que tú lo trates para un día, imagínate que te vas a alta mar, ¿no? Como cuando alguien coge Starlink para un tiempo. Sus clientes pueden ser lo de Internet of Things, ¿no? Que tú contrates o tengas un dispositivo y ese ya venga en su plan o en su suscripción esto. Gobiernos, que ahí puedes cobrarles más por tener emergencias disponibles, etcétera. De hecho, hay algunos ejemplos de competidores que ofrecen esta emergencia o esta conexión total y les cobran a los gobiernos más que esto. Y luego clientes en los que tú les metas un extra en su plan y te lo paguen, ¿no? Entonces, una estimación que se hace en el punto medio es este de $2 por giga, aunque, y aquí también es interesante, en la Super Bowl de la semana pasada, esto hizo subir mucho la acción de ASTS, T-Mobile, que de hecho es la que tiene el acuerdo con os lo he traído aquí, ¿no? Con Starlink, puso precio a un servicio similar a $15. Entonces, esto la gente se replanteó, oye, igual estoy siendo muy conservador en las asunciones que estoy haciendo. Pero bueno, en cualquier caso, supongamos que es $2, ¿no? Entonces, multiplicando una por otro, tendríamos ingresos de 4 billions. Esto estamos hablando cuando tengan todo desplegado, pongamos el 2030, igual que está haciendo aquí Deutsche Bank, ¿no? ¿Cuál es la gracia? Ellos son más agresivos, ya lo veremos. Pero bueno, ellos dicen que los 4 billions serían, por ejemplo, en 2029. Pero bueno, por hacernos una idea. ¿Cuál es la gracia de esto? Que os he dicho que es una jugada de infraestructura y además donde tú tienes muy pocos costes después del lanzamiento. Entonces, ellos solo soportan los gastos generales y CAPEX adicional que quieran hacer pues para o seguir investigando también, mejorar la tecnología y luego futuros lanzamientos. Entonces, los costes de por sí son bajos. Como hemos dicho, no hace falta, por ejemplo, marketing, hasta cierto punto sí, pero ya me entendéis, no es como tener que vender a un negocio retail, etcétera. Y luego, el ser infraestructura, si alguien ha invertido en negocios de infraestructura, lo bueno que tienen es que tienen múltiplos bastante altos por lo estable de su negocio, digamos, y lo difícil que es de hacer una disrupción. Yo he puesto aquí un 10x. Yo creo que aquí esto es bastante conservador y, de hecho, casi todas las estimaciones que estoy viendo son mucho más agresivas. Pero bueno, esto como es un ejercicio teórico, simplemente por ver si existe potencial, si no, qué sentido tiene, y luego casi todo lo convierten a caja, por lo que hemos dicho, porque sus gastos son esto es lo que soporta, puede haber alguna cosa más, pero ya me entendéis. Entonces, con esta conversión a caja y este múltiplo tendríamos $80, que sería casi un 3x desde ahora. Entonces, el potencial es grande. ¿Qué es lo que pasa? Emérito antes ponía un comentario, despertadme cuando ASTS esté a 200. Obviamente, aquí hay mucha opcionalidad. ¿A cuál? Que haya más satélites, que haya más cobertura y geografías y más mobile networks operators, que se cobre más, que el múltiplo sea mayor, etcétera. Es decir, yo creo que en todos los puntos que pueden afectar a esta valoración hemos cogido asunciones razonables, siempre teniendo en cuenta estos riesgos, claro. ¿Cómo lo llevamos jugando nosotros en el research desde septiembre, ¿no? Porque yo creo que también es interesante.
Y aquí entra también las opciones que comentaba Antonio. Esta es una empresa que es líquida, esto capitaliza bastante, casi alrededor de 10 billions, pongamos, o sea que no es una microcap, etcétera, y sobre todo tiene una volatilidad implícita muy alta. ¿Por qué? Por todos estos riesgos que decíamos y por también la propia cotización de la empresa. Entonces, se podían vender opciones, que nosotros hemos estado jugando a vender puts con esta acción. Eso te permite controlar el riesgo, ¿no? Si yo, por ejemplo, comprometo un 3% de mi cartera, por ejemplo, en esta idea, en el capital de puts, pues controlo el riesgo, lo máximo que puedo perder es ese 3, sobre todo porque era mucho más binario antes, que cada vez va siendo menos, y eso rendían un 20% out of the money por abajo, es decir, si esto cotiza 20, por decir algo, pues a 16, rendía un 5% al mes, es decir, una auténtica brutalidad porque la volatilidad implícita era de más del 100%. Entonces yo con esta prima compraba acciones. Entonces eso me permitía construir una posición en la que mi máximo riesgo seguía siendo el 3% inicial. Obviamente el hecho de reinvertir las primas aumenta el riesgo nominal, pero era el cobro de lo inicial. Permitía también vender en días de volatilidad alta, porque ha tenido mucha fluctuación, calls sobre parte cubiertas por arriba a un mes o a una semana incluso, que rendían un 1,5% a la semana, un 20% por arriba. Entonces podías jugar por las dos bandas la estrategia de la goma y mantener todo el upside de las acciones. Hay otros usuarios del Discord que lo han jugado comprando calls directamente, desde luego les ha salido mucho mejor, ¿no? Por todo lo que ha subido. Pero esto te permite tener una cadena o una rueda que hemos ido jugando y que nos ha permitido construir una posición en stock, tener el riesgo controlado por solo la parte de las puts que vamos renovando y en picos de volatilidad poder vender también parte de la acción en calls y aprovecharnos también de que luego podríamos recomprar en días de bajada. Así que se puede jugar pura, ¿no? Comprando las acciones, se puede jugar con rueda, con opciones y conocer todas las partes, yo creo que es interesante. Nosotros, como digo, desde septiembre llevamos haciendo la estrategia de las puts y el stock en el Discord comentado y esta es un poco la idea. Hasta aquí había traído ya, Antonio. Bueno, pues oye, fantástica aquí también. Fijaros, esta cuenta, fijaros que dice que también nos cuidemos que te puedes quedar fuera. Bueno, esta Sí, por cuenta eso, le damos. exacto, si te gusta esta idea, nunca vendas todas las calls o toda la posición en calls, por Claro, lo que él dice, ¿no? Porque si realmente esto tiene éxito, por sacarte un 5, te pierdes un por 3, ¿no? Entonces, puede servir para días de volatilidad, vender parte y sacar un extra y luego las recompras en días de bajada, etcétera. Y si no, pues bueno, solo pierdes una parte. Pero claro, si te gusta la idea, no te capes todo el upside.